la regla del producto nace de el producto cartesiano entre varios conjuntos finitos. Como habíamos visto anteriormente, por ejemplo, yo tengo del conjunto A1 hasta el conjunto AN multiplicaciones, o sea, conjunto A1 por A2, por A3, así sucesivamente hasta el conjunto AN. La secuencia que se forma a través de este producto cartesiano sería que, por ejemplo, el primer elemento de la sucesión o de la secuencia más que nada, el primer elemento de la secuencia, siendo A1, pertenece al conjunto A1. Y así vamos formando la secuencia que el elemento AI pertenece al conjunto AI. O sea, este elemento, por ejemplo, pensemos en el elemento A50, va a estar contenido o va a pertenecer al conjunto A50. En todo caso que AN sea mayor que A50. Entonces, una vez nosotros armamos esta secuencia, lo que nosotros estamos diciendo es que la cardinalidad de este producto cartesiano es igual que multiplicar la cardinalidad de cada conjunto por sí mismo. Por esto en el conteo lo podemos ver, por ejemplo, tenemos que armar una dieta diaria entre el desayuno, el almuerzo y la cena. Y el desayuno tiene cardinalidad 3 porque tiene panqueques, tiene fruta, tiene tostadas. El almuerzo tiene tiene de cardinalidad 4 porque tiene hamburguesas y papas fritas, ensalada, tostada, pizza y lo mismo con la cena. Si nosotros queremos ver la cantidad de dietas diarias posibles que nosotros podemos armar con ese desayuno, ese almuerzo y esa cena, entonces nosotros podemos hacer o la multiplicar, nosotros lo que podemos hacer es multiplicar la cardinalidad de cada conjunto y eso nos daría la cantidad de dietas posibles. En este caso sería 60 dietas posibles. Luego tenemos que la regla del producto también la podemos ver en el sentido de que nosotros tenemos una tarea y esa tarea nosotros la podemos dividir en una primera etapa que va a tener n cantidad de formas de resolverlo. Y de esa primera etapa va a salir una segunda etapa que va a tener m cantidad de formas de resolverse. O m posibilidades. Entonces, primero es importante determinar que no importa la n cantidad de formas que tengamos de resolverlo, siempre es importante que las m posibilidades, o sea, las cantidad de posibilidades de resolver la segunda etapa siempre sea igual para la n etapa. Entonces, nosotros esto en conteo, ¿cómo lo podemos ver? Por ejemplo, tenemos que armar una contraseña utilizando dos dígitos distintos del conjunto A que tiene el 1, el 2 y el 3. No podemos, en este caso, nosotros habíamos dicho que la regla del producto nace del producto cartesiano. Bueno, lo que pasa en este tipo de ejercicios es que el producto cartesiano de A por A engloba a todas las posibilidades de que, por ejemplo, la contraseña pueda ser 1, 1, 2, 2, 3, 3. Y a nosotros nos piden dígitos distintos. Entonces, la cantidad de soluciones que nosotros vamos a tener para este ejercicio es menor a la cardinalidad del producto cartesiano de A por A. Entonces es por eso que nosotros dividimos en dos etapas. Que la dividimos primero en la etapa 1, o sea, vamos a dividirlo por ejemplo en tres casos. ¿Qué pasa si la contraseña comienza con 1, con 2 y con 3? Ahí ya tenemos la n cantidad de formas de separar una tarea. Luego, nosotros decimos que, bueno, la contraseña está formada a partir de dos dígitos y nosotros ya definimos uno en cada caso. En el caso 1 definimos que 1 va a empezar la contraseña, caso 2 lo mismo y caso 3 lo mismo. Entonces, a nosotros nos quedaría un elemento B en cada caso por definir que pertenecería a... En el caso 1, por ejemplo, si la contraseña empieza con 1, nosotros tenemos dos posibilidades, que sea o el 2 o el 3. Y así sucesivamente con el caso 2 y el caso 3. O sea, pasa igual en los dos casos que faltan. Entonces, acá nosotros tenemos, en base a la definición, tenemos una tarea la puedes dividir en dos etapas. Si la primera etapa tiene n formas, nuestra n forma sería 3. O sea, yo tengo una contraseña que la tengo que armar con 3 dígitos. Y yo sé que no pueden repetirse. No puede ser 1, 1, 2, 2, 3, 3. Entonces yo tengo, ¿qué pasa si el elemento 1 comienza la contraseña o el 2 o el 3? Entonces yo ya lo dividí en una primera etapa que sería con n formas, que sería 3. Después yo tengo qué pasa en la segunda etapa, en este caso sería definir el elemento B. O sea, eso tiene m formas de resolverse, que sería B puede ser o 2 o 3. Entonces, B tiene dos posibilidades de ser
o 2 o un elemento, yo qué sé, o 1 o 3. Depende del caso, tiene la depende del caso, depende qué B puede ser. Entonces, yo ahí tendría 3 formas de separar la contraseña, de distinguirla, por así decirlo, la primera etapa, n formas, que sería 3, y por 2 sería la cantidad m formas de llegar a la solución. En el caso 1, caso 2 y caso 3, es la misma cantidad. Por eso yo pongo primero 2, 2, 2. Porque sería caso 1 más caso 2 más caso 3. En el caso 1 se define el 1, en el caso 2 se define el 2 y en el caso 3 se define el 3 como primer dígito. Y yo sé que después tengo dos posibilidades para que esa contraseña sea. Entonces sería 2 más 2 más 2. Y esto, de una forma más sencilla, sería 3 por 2, que es igual a 6. Quise demostrarlo de esta manera para que vean que este 3 sería un n, o sea, la n cantidad de formas de resolver la primera etapa, y este 2 sería m, que sería la cantidad de formas de resolver la segunda etapa. Y luego, nosotros tenemos, esto es importante, cuando tenemos este tipo de división de tarea, es importante siempre saber, por ejemplo, que se demostró en este caso, que es que la segunda etapa es importante que las m posibles soluciones para la segunda etapa siempre sea igual, independientemente de los casos que haya. Por ejemplo, acá podrían haberme puesto, yo qué sé, 5 números, por ejemplo, ¿no? Que sea una contraseña de 5 números. Acá vamos a tener 5 casos, ¿no? Pero en este caso sería que la cantidad de números que podría ser B sería 4. Entonces es importante que siempre, no importa el caso que nosotros tengamos, no importa la cantidad de n formas de dividir la primera etapa, m siempre tiene que ser igual. Bueno, ¿qué pasa cuando m no puede ser siempre igual? Ahí tenemos la regla del producto generalizada, que, por ejemplo, a una tarea la podemos descomponer en cada etapas, ¿no? Podemos descomponer la etapa 1, etapa 2, etapa 3, hasta la etapa número K. Y para cada etapa késima existen n formas de resolverlo. O sea, para la etapa 1 existen n1 formas de resolverla. Para la etapa 2 existen n2 formas de resolverla. Así, o sea, así hasta la etapa K, que existen nk formas de resolverlo. Por eso yo digo que el resultado el resultado total es n por 1, tipo n1 por n2 por hasta nk. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en este ejemplo, que sería, yo tengo que entregar 3 premios Nobel a 3 personas distintas. Si yo quisiera, si una persona podría recibir los 3 premios, sería 100 por 100 por 100, porque cada premio tiene 100 candidatos. Pero ¿qué pasa si a mí me piden que los premios Nobel tienen que ser entregados a una sola persona? O sea, no puede una persona repetir premio. Entonces, yo para el primer premio Nobel, que sería la etapa 1, tengo 100 candidatos. Entonces, para el premio Nobel 2, o sea, para el segundo premio Nobel que yo entrego, yo tengo los 100 candidatos menos el ganador del premio 1. Entonces ahí sería N1 formas por N2 formas, que sería 99, y para el premio Nobel 3 yo tengo 100 candidatos menos los dos ganadores anteriores que yo ya había definido, que sería el del premio Nobel 1 y el premio Nobel 2. Entonces ahí yo tendría que la solución de este ejercicio por regla del producto sería 100 por 99 por 98, y esta sería la regla del producto aplicada en estos 3 casos. Cuando pasa que ¿cómo es esto? Cuando ¿cómo es esto? Cuando es una regla del producto, cuando es un producto cartesiano, cuando tengo casos distintos, o sea, cuando el producto cartesiano es menor, perdón, cuando la cantidad de soluciones es menor al producto cartesiano de esos elementos, y cuando la cantidad de formas de que yo tengo de resolverlo son distintas. O sea, cuando yo puedo separar una tarea en n etapas, pero esas n etapas tiene cada una forma distinta de resolverse. Bueno, ahora vamos a pasar con fórmulas de conteo. Es importante saber que para las fórmulas de conteo, o sea, para conteo en general, para cualquier ejercicio de conteo, la regla de la suma y la regla del producto van a ser utilizadas a veces en un mismo ejercicio. Podemos usar la regla de la suma y la regla del producto a la vez. Capaz no la usemos nunca, capaz sí la usamos. Entonces es importante saber que la regla del producto y la regla de la suma son como bastante específicas, y es importante tenerlas muy en cuenta porque, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de permutaciones, llegamos a una permutación a través de la regla del producto. Y esto, o sea, ahora se los voy a explicar, que es que
primero arrancamos con la definición de permutación, que la permutación es ordenar n elementos en n lugares donde importa el orden. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, tenemos la palabra peras. Nosotros queremos permutar la palabra peras, que es encontrar la cantidad de palabras con o sin sentido al intercambiar las letras. ¿Por qué digo que el orden es importante? Porque no es lo mismo la palabra peras a intercambiar alguna de las letras del lugar. Entonces, es así que cuando permutamos la palabra, nosotros, por ejemplo, en el lugar 1, nosotros vamos a tener 5 posibilidades. O sea, cualquiera de las 5 letras de peras. Después, en el segundo lugar, como nosotros no podemos repetir letras, o tenemos que usar, o sea, son 5 letras, 5 lugares. Entonces, si nosotros volvemos, por ejemplo, acá pusimos la E, y volvemos a poner acá la E, entonces uno de los espacios nos va a quedar sin una letra. Entonces, acá lo que vamos a tener que hacer es que, o sea, acá pusimos la E, ¿no? Entonces, son las 5 letras menos la E. Entonces son 4 letras para poner. Entonces acá tengo 4 posibilidades. Y así sucesivamente. Por la regla del producto, donde decíamos que podíamos descomponer, o sea, n etapa tiene n formas de resolverse, entonces sería n, o sea, por la cantidad de formas de resolverse, entonces sería, por la regla del producto, en la posición 1 son 5 posibilidades, en la posición 2 son 4 posibilidades, en la posición 3 son 3 posibilidades. Entonces, al multiplicar 5 por 4 por 3 por 2 por 1, llegamos a la solución. Sin embargo, nosotros sabemos que multiplicar un número por todos sus anteriores o sea, sería decir el factorial de ese número. Por eso, cuando nosotros decimos permutaciones es igual a n factorial, es por esto, o sea, por esta regla del producto. Entonces, la solución de permutar la palabra peras es 5 factorial. Después pasamos a permutaciones con repetición. Las permutaciones con repetición es que cuando, por ejemplo, tenemos que a n elementos los tenemos que ordenar en n lugares. Sin embargo, entre los n elementos hay elementos que son repetidos, o sea, que son iguales e indistinguibles. Es ahí que nosotros, o sea, esto sigue importando la orden, la forma en la que ordenamos, pero van a haber palabras o van a haber, por ejemplo, en este caso que queremos permutar palabras, que no vamos a saber nunca, o sea, qué es, por ejemplo, las S repetidas, estas las S repetidas, o sea, si bien yo las puedo reordenar en cualquier orden, o sea, siempre voy a encontrar otra forma distinta de hacerlo porque, por ejemplo, esta es S1, S2, S3 y S4, y que yo ponga S4 acá y S1 acá, eso es otra palabra distinta. Entonces, la fórmula de permutaciones sería la cantidad de elementos que tenemos dividido la cantidad de elementos que se repiten. Por ejemplo, yo tengo la cantidad, la palabra Mississippi. Mississippi tiene 4 S, 4 Is y 2 P. Entonces, la cantidad de formas de permutar la palabra Mississippi sería 11 factorial, o sea, la cantidad de elementos, la cantidad de letras que en total que tiene la palabra Mississippi, dividido las 4 factorial S que se repiten, las 4 P's, las 4 I y las 2 P's. Luego pasamos a lo que sería arreglos. Los arreglos, esto es importante saber que permutaciones y permutaciones con repetición son cuando la cantidad de elementos que tenemos para ordenar es la misma cantidad que los lugares que tenemos. O sea, si por eso es el ejemplo más claro son las palabras. Porque vos, una palabra está hecha por 5 letras, entonces yo tengo 5 lugares con los que jugar. Es así que usamos permutaciones. O sea, siempre es importante saber que permutamos elementos en la misma cantidad de lugares tipo, donde podemos jugar. Después, o sea, pasamos a lo que serían los arreglos. Los arreglos, en este caso, es una forma de elegir ordenadamente cierta cantidad de elementos, en este caso K, de un conjunto de N. Es importante saber que los K elementos siempre van a ser menores que los N. O sea, yo tengo un conjunto de 5, que en este lo vamos a ver en el ejemplo, que yo tengo una contraseña de 3 elementos, ¿no? 3 dígitos. Y esos 3 dígitos pueden ser cualquiera del conjunto del 1 al 5, que sería, o sea, la cardinalidad de ese conjunto sería 5. Es importante saber que K siempre tiene que ser menor a N. Entonces, en este caso,
¿cuántas contraseñas de 3 dígitos se pueden formar con los elementos de ese conjunto? Entonces sería arreglos de 5 en 3, que sería 5 factorial dividido 5 menos 3 factorial. No hice la cuenta porque me dio paja, pero creo que daba... tengo el ejemplo por acá. Pero justo este ejemplo nos daría 60. Después tenemos arreglos con repetición. Bueno, acá lo que pasa es lo mismo. O sea, nosotros tenemos un conjunto de n elementos y nosotros queremos elegir k elementos. Aunque de esos k elementos, algunos pueden repetirse. Acá entraría lo que sería el multinomio, que no lo puse acá, pero es por así decirlo, es como una función sobreyectiva, ¿no? O sea, nosotros, creo que es sobreyectiva, como una función en realidad, en general. O sea, yo qué sé, el elemento, tengo el conjunto A, tiene una función al conjunto B, y el conjunto, yo qué sé, f de A es igual a B1 y f de ¿cómo es esto? De A2 también es igual a B1. Ese es el sentido, o sea, puedo formar un conjunto de K elementos y en esos K elementos pueden haber dos que sean iguales. Entonces por eso esos arreglos con repetición, porque igualmente importa el orden. Por ejemplo, ¿cuántas contraseñas de 3 dígitos pueden formarse con un conjunto de 5 elementos y sabiendo que los números se pueden repetir? Entonces haría arreglos con repetición, que es igual a n elevado a la k. Cuando nosotros dimos funciones inyectivas, sobreyectivas y todo eso, nosotros vimos que la cantidad de formas de hacer, tipo de... La cantidad de funciones que podíamos sacar sin restricción es m a la n. Entonces, ese m a la n nace de estos arreglos con repetición. Luego tenemos combinaciones. Bueno, las combinaciones es una forma de agarrar k elementos de un conjunto de n y acá no importa el orden. O sea, la verdad, por ejemplo, era importante en permutaciones el orden que tenía. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir 1, 2, 3, 4 que decir 4, 3, 2, 1. No es lo mismo o decir 1, 2, 3, 4 a 1, 3, 2, 4. Entonces, eso es importante. Sin embargo, en combinaciones, decir 1, 2, 3, 4, agarrar 4 elementos de un conjunto de 8, por ejemplo, agarrar 1, 2, 3, 4 o agarrar 4, 3, 2, 1, no importa, o sea, son lo mismo. En combinaciones, eso sería lo mismo. Por eso decimos que es una forma, o sea, no desordenada, pero acá no importa el orden que los elementos tengan, sino que es importante agarrarlos. La fórmula sería la misma fórmula que arreglos por n factorial. O sea, sería n factorial dividido n menos k factorial por n factorial. Que sería, por así decirlo, arreglos por permutaciones, si lo queremos ver de esa forma. El ejemplo acá es lo que yo les decía. ¿Cuántas formas hay de elegir entre 6 mujeres y 6 hombres? Tenemos que elegir a 3 hombres y a 2 mujeres. Entonces, no importa a qué mujeres agarramos. Lo importante es que tenemos que agarrar 2. Entonces sería combinaciones de 6 tomadas de a 2, que tenemos la fórmula, y después sería combinaciones para elegir a los hombres, combinaciones de 6 tomadas a 3. Por regla del producto, esto es lo que yo decía, que esto, o sea, la regla de la suma y la regla del producto las vamos a ver muchas veces, es que ya elegimos a las mujeres, ya elegimos a los hombres, entonces eh, la multiplicación, o sea, la cantidad de formas de hacer un grupo sería combinaciones de 6 en 2 por combinaciones de 6 en 3. Luego pasamos a las combinaciones con repetición. Acá es como lo mismo, que tiene la misma teoría que arreglos con repetición. Yo tengo que elegir k elementos de un conjunto de n sin importar el orden. Eso sería la parte de combinación, que no importa el orden que yo tenga, pero de esos k elementos pueden haber algunos que se repitan. La fórmula más cómoda de pasar de la fórmula de combinaciones con repetición para ejecutarla sería pensar combinaciones con repetición de n en k, o sea, de n tomadas de acá, que sería combinaciones de n más k menos 1 tomadas de k menos 1 elementos. Esta sería la fórmula larga, horrible, pero una vez que nosotros la pasamos con números es mucho más fácil. Y es que sería, por ejemplo, tenemos que elegir 3 sabores de helado entre 5 gustos. Pero yo sé que puedo, de esas 3 bochas, yo puedo repetir sabores. Puede ser
o que tres de las tres bochas sean el mismo sabor, o que dos sean el mismo y una no, y así sucesivamente. Entonces, lo que yo sería combinaciones de 5 en 3, que me quedaría combinaciones de 7, porque sería 5 más 3, 8, menos 1, 7, tomadas de 3 menos 1, o sea, tomadas de a 2. Entonces la fórmula me quedaría 7 factorial dividido 7 menos 2 factorial por 2 factorial. Y eso sería combinaciones con repetición. Ahora se me empieza a escuchar. Bueno, el principio de Palomar, no hay una fórmula o algo como formal para resolver ejercicios, pero lo importante es saber que, por ejemplo, si nosotros tenemos una cierta cantidad de palomas y esa cantidad de palomas, sea n, es mayor a la cantidad de nidos o palomares que hay, siendo m la cantidad de palomares, entonces siempre estamos diciendo que hay al menos dos palomas que ocupan el mismo palomar. Hay dos palomas que ocupan el mismo nido. En este caso, si lo queremos transformar a funciones y conjuntos, podemos decir que si tenemos el conjunto A es el conjunto de las palomas y el conjunto B es el conjunto de los nidos. Si la cardinalidad de A, o sea, la cantidad de palomas, es mayor a la cardinalidad de B, o sea, el cardinal, tipo los nidos, entonces no va a existir nunca una función inyectiva entre A y B. O sea, función de A y B nunca va a ser inyectiva si estamos hablando del principio de Palomar. Siendo A, lo que dije, la cantidad de palomas, B, la cantidad de nidos, y F, la regla que dice qué palomas van a qué nido. Esto, o sea, lo más fácil de verlos a través de un ejemplo, que por ejemplo, tenemos, el primer ejemplo es que dice que en una clase tenemos 13 estudiantes y nos dicen, bueno, hay al menos 2 estudiantes en esta clase que cumplen el mismo mes. ¿Cómo yo puedo saber eso? Entonces, tenemos nuestras 13 palomas, que son los 3 estudiantes, y después tenemos las 12 meses del año. Entonces, como son 12 meses del año, o sea, 12 palomares y 13 niños, entonces hay dos niños que al menos cumplen el mismo mes. ¿Por qué? Porque 13 es mayor que 12, por obviedad. Y después tenemos el ejemplo 2. Por ejemplo, tenemos el conjunto del 1 al 9. Y nos dicen, bueno, toma 6 elementos cualquiera de este conjunto, todos distintos entre sí. Y lo que yo te digo es que al menos dos elementos de este conjunto suman 10. Y es ahí que nosotros tenemos entonces nuestras 6 palomas, que serían, yo acá abajo lo puse como palomas es igual a P1, P2 hasta el P6, que serían nuestros dígitos, o sea, los 6 números distintos del conjunto. Y después tenemos que decir que hay 5 palomares, que en este caso, o sea, ¿cómo separamos? Esto es un poco menos obvio de ver que en el ejemplo 1. Que entonces, si yo quiero decir que dos dígitos suman 10, bueno, entonces agarro los números de este conjunto y hago nidos donde los dos dígitos sumen 10. Entonces sería 1, 9, 2, 8 hasta el 4, 6. Y por último me quedaría un palomar tipo ahí, solito, que sería el 5. Entonces, podemos pensar esto como funciona. O sea, yo tengo 6 dígitos, 6 números que los tengo que enviar a 5 de estos distintos. Entonces yo envío el P1, por ejemplo, lo envío al P2. Que podría ser, este primer número podría ser o 2 o 8. El número 2, ¿cómo es esto? La paloma 2, por ejemplo, la envío al palomar 4, que podría ser o 4 o 6. Así sucesivamente, hasta que en el P6 lo que va a pasar es que o todos estos palomares van a tener al menos un dígito, o sea, van a tener correspondiendo al menos un elemento, o ya veremos, un palomar ya tendrá dos palomas. Es entonces que ahí podemos decir, ok, sí, hay, si yo agarro 6 números distintos, sí hay dos que van a sumar siempre 10. Entonces, esta es como la forma, o sea, esto es más que nada práctica y visualización del ejercicio. Y tratar de encontrar eso, una forma de cuantificar palomas y cuantificar palomares para decir, ok, sí, esto es menor a esto, o sea, las palomares son menores a la cantidad de palomas, entonces por principio de palomar se cumple lo que me están pidiendo. En el parcial número 2, había un ejercicio, que no me acuerdo si era verdadero o falso o múltiple opción, creo que era múltiple opción, que decía que teníamos que agarrar 13 números que sumaran de un conjunto del 1 al no sé cuánto, que sumaran, creo que 25. Entonces, uno ahí iba haciendo los palomares y las palomas, y, o sea, de esta misma forma, de este ejemplo 2. Entonces te llegaba, o sea, ese por ejemplo, creo que ese era falso
o te daba otro número, porque claro, tenías 13 números que elegir de un conjunto de no sé cuánto y 13 palomares. Entonces, claro, esa era una forma de decir, ok, por principio de palomar esto es falso, porque la cantidad de palomas es la misma que la cantidad de nidos. Entonces, esto sería el principio de palomar. Y bueno, se terminó la clase, ya no hay más nada que decir. Así que bueno, espero que les haya quedado claro.